Saludos, amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo punto de vista. Saludando desde Cabima, Estado Zulia, donde quiera que usted se encuentre, a través del fabuloso y maravilloso mundo de las redes sociales. Quiero decirle pues que allí está el link para que usted se suscriba y le dé me gusta. Hemos estado dedicando una serie de programas a la salud. Y porque bueno, imagínense ustedes, estamos vivos, pero si no tenemos salud, pues vivimos un poquitico incómodos, ¿no? Y no solamente la salud física, también la salud espiritual, por cierto, que es fundamental para mantener ese equilibrio, esa paz y esa tranquilidad. Y en el día de hoy continúo, en este caso, pues, o vuelvo a hacer otro programa de punto de vista con este gran amigo hermano que es el doctor Martín Carraquero, cardiólogo. Hace ya unas semanas atrás hicimos un programa dedicado, y este también va a ser dedicado a las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades del corazón, de una extraordinaria explicación pedagógica. Este es un programa para términos generales y hacer unos tips de manera específica, y allí, dependiendo del tema que se dé, y hay de unos tips pero bastante importantes. Y ese día entramos incluso en una de las tantas enfermedades que tienen que ver con el tema cardiovascular, que fue específicamente la hipertensión arterial. Cómo se llega a la hipertensión, quiénes pueden ser hipertensos, cuáles son las cifras diastólicas y sistólicas que se deben manejar en temas de tensión, etc. Pero quedaron algunas cositas. Yo le doy la bienvenida a nuestro querido doctor Martín Carraquero, cardiólogo reconocidísimo. Estoy nuevamente en su consultorio, ya en otra área, acá, la parte donde se hacen en este caso los exámenes un poco más profundos, bastante profundos, para efecto de cómo está funcionando ese músculo. Por cierto, que digo algo muy interesante en aquel programa, que no para ningún día del año, ni que pare, ni lo quiera Dios. Esa es la idea y ese es el trabajo de ellos. Así saludo a todos los que son en este caso cirujanos cardiovasculares, y todo lo que tiene que ver pues con el mundo de la cardiología. Y bueno, esa vez hablamos, quedaron algunos tips, algunas cositas pendientes con respecto al tema de la hipertensión, que lo vamos a abordar apenas le dé el uso de la palabra, para hablar en el día de hoy de otro tema en el marco de las enfermedades cardiovasculares, como lo es la insuficiencia cardíaca. Así que bienvenido, doctor, nuevamente a Punto de Vista. Bueno, Pedro, gracias de nuevo por la invitación a tu programa. Insisto, con cada día más gente que lo ve a través de las redes sociales. Un programa muy importante porque estamos abordando el tema de las enfermedades cardiovasculares. Claro. La vez pasada quedamos en el tema de la hipertensión, sí, como cierre. Y ahora es interesante hablar, porque es un planteamiento que la mayoría de los sujetos, las personas, los pacientes, tienen, de que si van a poder curarse de la hipertensión. Sí, ¿se cura o no se cura? Lo que dice. Sí. Bueno, generalmente la hipertensión, como está descrita históricamente, según las estadísticas, la mayor parte de los pacientes van a tener que vivir con hipertensión. Eso se llama hipertensión idiopática. Es un término que tiene bastante tiempo y se refiere a que no podemos localizar una causa específica que tratar. Obviamente sí están en juego los factores de riesgo que hablamos en el programa anterior, que van a conllevar a que el paciente desarrolle hipertensión. Pero existen unas condiciones en las cuales, si se descubren, el paciente puede curar de la hipertensión. Eso se refiere a la hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria obedece a el paciente hipertenso que tiene causas manejables, y es importante determinar cuáles son esas causas. Yo quería colocar como una causa muy frecuente, que cada día toma más peso inclusive, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. La apnea del sueño. Sí. El síndrome de apnea obstructiva del sueño cada día está tomando más relevancia como causa secundaria de hipertensión. Inclusive en pacientes que no tienen otros factores o otras comorbilidades que puedan acarrearle elevaciones de la presión arterial, la sola presencia de la apnea de sueño es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de hipertensión. Eso quiere decir que si lo podemos controlar, podemos erradicar la hipertensión en ese paciente.
La apnea de sueño, obviamente que se caracteriza porque el paciente tiene ronquidos, despertares nocturnos muy frecuentes, sobre todo ahogado, y que al día siguiente está con una sensación de cansancio y de sueño no reparador, agotado. Exacto. Eso crea una disautonomía, que es una alteración del sistema nervioso central, de la parte autonómica, que le genera elevaciones en el día de la presión arterial. Entonces, esa es una causa identificable, muy frecuente, subevaluada. Subevaluada quiere decir que realmente no todos los médicos la ponen sobre la mesa. No se le ha dado la importancia. Sí, como causa modificable. Exacto. Y erradicable, porque hoy en día existen los suficientes elementos como para poder salir de ese tipo de enfermedades. Otra causa de hipertensión secundaria son las enfermedades metabólicas y endocrinas. Por ejemplo, las patologías de la glándula tiroides, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, pueden, independientemente de lo demás, producir hipertensión, y el control de estas comorbilidades, de las patologías tiroideas, pueden llevar a que el paciente se le quite la hipertensión. Interesante. Sí. Otro es el consumo de fármacos. Por ejemplo, el uso y abuso de los esteroides, sobre todo en esta etapa de la pandemia del coronavirus. Los esteroides son capaces de hacer que el cuerpo retenga sodio y agua, es decir, sal y agua, y pueden generar hipertensión independientemente de otros factores. Entonces ahí tenemos otro factor, otra comorbilidad que entra en el juego de los pacientes con hipertensión secundaria. Claro, hay pacientes con hipertensión primaria o idiopática que se agravan con estos factores. Claro. Pero hay pacientes que no tienen sino exclusivamente la hipertensión explicada por estos factores. Otro factor son las enfermedades renales. La enfermedad renal parenquimatosa, o sea, la afectación del parénquima del riñón. El riñón. Y las condiciones en las cuales las glándulas suprarrenales producen muchas neurohormonas que tienen que ver con la producción de hipertensión. Es decir, estos son pacientes que en nuestra consulta, y eso sí es un trabajo más, en cierta forma más, hay que dedicarle más tiempo y más énfasis en determinar estas causas para que los pacientes que puedan ser susceptibles de abordar de esta forma puedan mejorar ostensiblemente o curar la hipertensión. Doctor, en ese tipo de patología que usted está planteando como hipertensión secundaria, ¿no? Que está incluso la apnea del sueño, porque le hago esta pregunta porque hay gente que dice, chicos, pero es que la tensión se me sube en la noche. O sea, yo estoy tranquilo, todo el día estoy tranquilo, la tensión 12.7, 12.8, 13.7, tal, quizás 13.8, y de repente en la noche durmiendo, ¡pum!, se sube. ¿Tiene que ver eso con la apnea o qué otro factor puede influir en el hecho de que descansando, tranquilo, entre comillas, relajado, pueda subirse la tensión? Sí, estás hablando de lo que en hipertensión conocemos como patrón de descenso nocturno inadecuado. Es decir, nosotros el mapa de presión arterial lo utilizamos para eso, para ver cómo se comporta la presión arterial del paciente en las 24 horas, y en la noche se debe describir un descenso del 10% o más en relación a los promedios que manejamos en el día. Eso se llama patrón non-dipper o patrón de no descenso, y la apnea de sueño está involucrada en eso. Pero también hay otras comorbilidades, como por ejemplo los pacientes con trastorno de ansiedad, y en el programa anterior lo vimos, que Exacto. La ansiedad y la depresión eran unas comorbilidades más, ¿okay? Agravan al paciente. Claro, por lógica. Entonces, también las alteraciones metabólicas, como los trastornos en la insulina plasmática, pueden elevar la presión en las horas de la madrugada. Pero generalmente en ese tipo de paciente en especial existe una correlación muy alta con la apnea del sueño. El paciente que se despierta en la noche ahogado con presión alta. Existe una alta correlación. Y como le decía hace unos minutos, pues existe una subvaloración de esa condición. Y bastante. Bastante. Creo que hay que trabajar en ese tema porque controlando eso, el paciente va a tener una sobrevida mejor, que es lo que queremos. Doctor, y hay una cosa, ¿no? En eso que usted está planteando, que estamos, por supuesto, hablando en términos genéricos y prácticos para que cada quien se ubique y se revise. No se automedique nunca. Vaya al médico,
vaya al cardiólogo en caso de presentar alguna de estas cosas, esta patología. Y es el hecho, doctor, de esa, diríamos nosotros, intranquilidad, ¿no? Que la persona presenta en el día, también presenta en la noche, ese sueño, ¿cómo se llama? Que llaman vigilante, ¿no? Una especie así como del salvapantalla de la computadora andando, están durmiendo, pero el salvapantalla puede influir, por supuesto, en lo que tiene que ver también con esto de que aumente la presión en un momento determinado. Sí, como decía hace unos minutos también, estos pacientes que se levantan en la noche, en la madrugada con hipertensión, el tema del trastorno de ansiedad puede estar incluido como un agravante, sobre la base de una enfermedad de base, valga la redundancia. Entendiendo que el trastorno de ansiedad y el trastorno depresivo, o la combinación de ambos, obedece a unos cambios químicos en el cerebro. Exacto. Y esos cambios químicos que afectan el funcionamiento neuronal hacen que el sistema nervioso autónomo, que es el que regula las funciones cardiovasculares, se altere y pueda generar hipertensión. Exacto. Obviamente estoy haciendo mucho en controlar eso, pero tengo que controlarlo todo. Es decir, porque por ejemplo en mi consulta muchos pacientes, o la gran mayoría, siempre tomamos en cuenta esa comorbilidad del trastorno de ansiedad, que se expresa en que el sueño no es reparador, es intranquilo, porque hay pensamientos intrusivos. Y tenemos que abordar al paciente no solamente con farmacología desde el punto de vista de hipotensores, sino también con el control del trastorno de ansiedad. Pero hay que darle su justa dimensión. Exacto. Insisto, no es solamente esa es la causa, es un común denominador de varias cosas. Entonces, bueno, aquí hemos visto que hay causas secundarias de hipertensión. Claro. Y realmente ahí es donde el paciente se tiene que acercar al médico, porque en estos casos solo el médico puede determinar. El factor hereditario, doctor, ¿qué tanto porcentaje juega allí? En el caso de la diabetes se habla, por supuesto, que juega un factor hereditario, que si el padre, que si el abuelo, que si era diabético. En el caso de la hipertensión, que si el padre, que si el abuelo. ¿Hasta dónde ya desde el punto de vista científico, con usted como científico, en este caso de la cardiología, como médico, juega un papel importante el tema genético, el tema hereditario? Bueno, esto ha sido más estudiado en algunas otras condiciones, ¿ok? En el tema de la hipertensión probablemente los trastornos genéticos, las predisposiciones genéticas no sean relevantes. Okay. Tampoco en la mayoría de las patologías cardíacas que se derivan de las consecuencias de la hipertensión como base fundamental de la historia de la enfermedad cardiovascular. Pero por ejemplo en diabetes, sí, los hijos de madre diabética generalmente van a desarrollar diabetes en un alto porcentaje, pero en el paciente hipertenso con insuficiencia cardíaca la historia es otra. Por eso yo estoy haciendo énfasis en que hay que darle a todo su justa dimensión, ¿okay? Eso lo hacemos en la consulta, porque llega el paciente y me dice: mi padre era hipertenso, mi madre era hipertenso, doctor, yo voy a ser igual. No necesariamente. No, claro. Sí. Eso somos no tiene una... únicos e irrepetibles. Exacto, no tiene una correlación directa realmente. Eso se ha querido tratar de aclarar y se ha confundido más aún, realmente. Entonces, y también es importante tener eso en cuenta, Pedro, porque insisto, si descuidamos estos detalles, la gente se puede dar por vencida. No, ya yo no tengo nada que buscar porque mi papá fue hipertenso, mi mamá, y yo voy a estar igual, cuando no es la realidad. No, doctor, y que lo importante de esto es un poco aquí el chiste del que se está ahogando y le llegó la lancha de los guardacostas, le llegaron los pescadores, llegó la lancha de la guardia, llegó todo esto y al final se ahogó. Cuando llega al cielo le dice a San Pedro: ¿qué pasó? Me dejaste solo. ¿Cómo solo si te envié esto, te envié la lancha, te envié los guardacostas? Todo esto que usted está planteando son precisamente salvavidas que si nosotros lo ponemos en práctica podemos prevenir, podemos prever muchas cosas a futuro. Porque eso es en el marco de la hipertensión, que habían quedado esos tips pendientes con respecto al último programa, al programa anterior. Pero sí es interesante ya entrar a algo que nos trae en el día de hoy, que es
a lo que no quisiéramos llegar, el tema de la insuficiencia, ¿no?, cardíaca. O sea, el tema de las insuficiencias cardíacas. O sea, cómo se llega allí. O sea, por eso estamos hablando de un largo proceso, cómo se llega allí, cuáles serían síntomas de esto, qué hacer en estos casos de la insuficiencia cardíaca. Sí, la insuficiencia cardíaca involucra la incapacidad del corazón como bomba de funcionar. Acordémonos, y lo vimos en el programa anterior, sí, que el sistema cardiovascular está compuesto del corazón como la bomba y del sistema de tuberías que salen de él, tanto para inyectar como para recoger. Sí. Cuando la función de bomba se ve comprometida, el paciente entra en falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. Esta falla cardíaca puede ser aguda, repentina o puede ser crónica. Repentina es, un paciente le dio un infarto de un segmento importante del corazón y él mismo entró en una falla, porque el segmento que se tenía que mover se comprometió y la función de bomba se ve comprometida. Generalmente esto es muy dramático para el paciente, porque el paciente no está acostumbrado, el sujeto no está acostumbrado a esta falla y los cambios son bastante importantes y le impactan su calidad de vida de forma increíble. Pero en el paciente crónico, que es la triste historia de la enfermedad cardiovascular, esta enfermedad se va instalando a través del tiempo y el paciente va en cierta forma adaptándose, y esa adaptación a veces es confundida con otras enfermedades. Por ejemplo, doctor, me estoy ahogando, me estoy cansando, se me hinchan un poquito las piernas, me levanto con tos en la madrugada. Doctor, es porque tengo una infección de los pulmones, porque me dio coronavirus, tengo una neumonía, y realmente se trata de una insuficiencia cardíaca que se está instalando y que si no la detenemos a tiempo, el paciente va a llegar a una fase que no queremos llegar. Por supuesto. Sí. Entonces, a la insuficiencia cardíaca se llega porque el corazón va teniendo una discapacidad funcional a través del tiempo. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco va muriendo, se va deteriorando. El músculo cardíaco tiene una capacidad de contracción y relajación específica. Un órgano que puede hacer esto y hace esto toda la vida. Claro. ¿Okay? Pero cuando se entra en insuficiencia cardíaca, sobre todo insuficiencia cardíaca sistólica, que es la incapacidad para bombear adecuadamente, el músculo se vuelve ya como si estamos observando una liga que pierde su capacidad elástica. ¿Okay? Allí obviamente el corazón comienza a agrandarse, no tiene capacidad contráctil y se vuelve infuncional desde el punto de vista hemodinámico. En fin, no bombea la sangre. Y el paciente va a tener una cantidad de síntomas que podemos describir, ¿verdad? Claro. Estos síntomas, como hablé, cuando ya está la enfermedad avanzada, son la disnea, que es la falta de aire, la sensación de ahogamiento, ¿verdad? La hinchazón de los miembros inferiores generalmente, porque la bomba se encarga, obviamente, de hacer circular el líquido por todo el cuerpo y las zonas más declives del cuerpo son donde se va a estancar más el líquido. Por eso vemos los pacientes hinchados en los miembros inferiores. Cuando el líquido retenido es capaz de alcanzar los pulmones, entonces el paciente se comienza a ahogar. Entonces la disnea es un signo fundamental. El ahogamiento, el cansancio inusual, me canso de nada. Y existe una clasificación para eso. La clasificación en grados del 1 al 4, donde el paciente en un grado 1, y eso se lo digo a todos los pacientes y a los que están viendo el programa, porque ahí hay que identificar al paciente. El paciente en un grado 1 es un paciente que se cansa con un esfuerzo relativamente grande. Él ve que no es igual al resto de las personas y dice, yo camino un par de cuadras y ya me estoy ahogando y cansando, pero yo no estaba así, doctor. A medida que avanza la enfermedad, de no detectarse, entonces el paciente comienza a cambiar de grado y va hacia el grado 4, que es el grado más severo, donde el paciente se cansa estando en la silla.
donde el paciente se cansa moviéndose aquí, dentro de la misma habitación, donde el paciente se cansa haciendo sus necesidades fisiológicas, ¿ok? Y así se clasifican los grados del 1 al 4. Entonces, cuando tenemos un paciente en grado 4, lamentablemente la mayoría llegan en grado 4, entonces ya las cosas están más difíciles. Por supuesto. Porque el corazón ha perdido su capacidad de bombeo porque la fibra se ha dañado. Entonces la insuficiencia cardíaca se refiere a la incapacidad del corazón para funcionar como bomba. Pero que es producto, doctor, de años, ¿no? Sí, como les estaba explicando hace unos minutos, existen las insuficiencias cardíacas agudas, son un universo muy pequeño, Sí, ¿ok? sí. Insisto, el paciente que le dio un infarto, generalmente, el corazón deja de trabajar porque se murió la pared anterior, por ejemplo, o parte de la pared anterior, y ya su función de bomba se ve comprometida. Pero el paciente, el cambio es muy agudo, y generalmente el paciente siente el impacto y puede salir de eso en un tiempo determinado en muchos casos. Pero cuando es crónico se va instalando. ¿Por qué llegamos a la insuficiencia cardíaca? Bueno, generalmente ahí tenemos que ver con el tema de la hipertensión. Como le hablé en el programa anterior, el corazón está sometido a una constante presión de bombear la sangre en unas tuberías que tienen una presión alta. Eso lo lleva a agotar, a tener que hacer un esfuerzo cada vez mayor. Eso produce cambios metabólicos en él que terminan elongando o alargando la fibra. Segundo, que se tapen las arterias que le dan nutrición al corazón. En este caso se llaman arterias coronarias. Si las coronarias se tapan, el corazón, la musculatura del miocardio se va debilitando, hasta que se vuelve, insisto, una elástica que ya no da para más. Lo otro es que el paciente traiga desde el nacimiento, eso también lo hemos visto, enfermedades congénitas, como válvulas dañadas, agujeros anormales en el corazón. Es decir, en el continuum cardiovascular, que es la historia de la enfermedad cardiovascular que yo les hablé, la novela, del capítulo de inicio, el capítulo final, desgraciadamente la enfermedad de la insuficiencia cardíaca forma parte de los capítulos finales. Claro. Entonces no queremos llegar a los capítulos finales. Sí. Por eso siempre lo decimos, paciente que empiece a tener cansancio inusual, ahogamientos, que empiece a tener hinchazón de las piernas, ¿ok? Ese paciente debe ir a revisarse porque pudiéramos estar en un contexto de un paciente con falla cardíaca. Incluso, doctor, aquellos pacientes, en el marco de lo que dijimos el programa pasado, que dijo usted, que ya comienzan con un dolorcito de cabeza, que es inusual, sin ninguna razón. De repente que alguien que pudo haber estado todo el día a pleno sol, es lógico que en la tarde pueda tener un medio dolorcito de cabeza, pero que un dolorcito en el cuello, que aquí en la parte de atrás. Yo creo que estas cosas son interesantes ya de una vez comenzar a revisar y ver qué está pasando para prever, llegar a caer en esto que usted está planteando. Pedro, nosotros cardíaca, ¿no? En medicina cardiovascular, entre nosotros, pues, sí, es común decir, no queremos pacientes con insuficiencia cardíaca. Es el paciente que ningún médico quiere, claro, porque se vuelve difícil de manejar. Claro. Porque ya estoy trabajando en un músculo que está deficiente. No, y yo le iba a decir, doctor, hace rato perdí un poquitico la idea de una pregunta que le iba a hacer en el marco de esto que usted está planteando. Hay el paciente que usted de repente receta, ¿no? Diagnostica y en razón de eso usted le coloca su tratamiento. Por ejemplo, en el caso de la hipertensión, para llegar al punto de la insuficiencia cardíaca. Y dice, no, me la tomé una semana, la pastilla, 8 días, 15 días, y se me curó. Y estoy tranquilo, chico, y no se me volvió a subir más la tensión, ¿no? ¿Qué decirle también? Estamos un poco también retrocediendo otra vez a lo que dijimos, porque eso faltó en el marco de lo que significa ya cuando está diagnosticado como hipertenso la persona, la necesidad de protegerse para prever el hecho de no llegar a una insuficiencia cardíaca. Sí, en el caso de los pacientes hipertensos, volvemos al tema anterior, sí, porque es importante. Claro, una cosa con la otra. Porque en la historia de la enfermedad, como hemos dicho, la hipertensión forma parte de los capítulos de inicio. Así es. Que si se prolonga, termina en una falla renal o una falla cardíaca. Por eso le hago la pregunta, sí. Hay que entender que este abordaje es permanente, ¿okay? Bien sea las modificaciones del estilo de vida, los abordajes farmacológicos, tienden a ser permanentes, excepto en aquellos pacientes que tienen hipertensión secundaria, que fue lo que hablamos al inicio de este programa. El médico debe
tener la capacidad y debe enfocarse en ubicar en cada paciente la probabilidad de causa secundaria. ¿Por qué? Porque al existir una causa secundaria, yo la controlo y le estoy quitando al paciente el problema y corto la historia de la enfermedad. ¿Ok? La corto. Es como cambio el guión. Soy el guionista de la novela y puedo cambiarlo. Pero los pacientes que no tienen causas identificables, allí el tratamiento es permanente. Lo que puede variar es la medicación, obviamente, Claro. pero el abordaje va a ser permanente en cierta medida, porque también al controlar algunos factores como la alimentación, el peso, el consumo de sodio, etcétera, etcétera, las necesidades de tratamiento pueden bajar, pero siempre va a haber una necesidad de tratamiento, excepto que el paciente tenga una causa controlable o secundaria. Y eso, insisto, ese es un trabajo del médico, identificar las causas secundarias. Exacto. En ese caso, doctor, de ese capítulo casi final de la novela, por decirlo de alguna manera, o de la historia, que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que tiene varias etapas. ¿Qué se recomienda, doctor? ¿Qué podría decir usted? En Sí, ese lo sentido? primero que estamos, cada día lo estoy haciendo más, es tratar de identificar bien al paciente. El paciente con insuficiencia cardíaca debe ser diagnosticado para poder ser tratado. Claro. ¿Ok? Nos estamos basando no solamente en sus cambios clínicos, en lo que ya hemos hablado, el ahogamiento, el cansancio, la hinchazón, el deterioro de la calidad física del paciente, sino que también algunos marcadores de laboratorio. Por ejemplo, estamos midiendo últimamente un marcador que se llama péptido natriurético, que es capaz de ver el estado metabólico de la fibra del miocardio y nos sirve como un marcador. Los pacientes que tienen niveles de péptido natriurético muy altos, obviamente que ya se diagnostica que tienen falla cardíaca, ¿verdad? Claro. Pero también me sirve como un marcador a vencer, porque el tratamiento debe ser capaz de bajarlo en la medida de lo posible. Otra forma es haciendo estudios de imágenes, una ecocardiografía, una radiografía de tórax, de la redistribución de los vasos sanguíneos. Es decir, porque estos son términos más científicos, pero una serie de parámetros con los cuales el médico va a poder llegar al diagnóstico. Pero el paciente se tiene que acercar. Claro, por supuesto. Y esto es muy importante, este tema es crucial, porque insisto, en medio de la pandemia en que estamos, muchos pacientes con falla ventilatoria, respiratoria, ahogamiento, son catalogados como pacientes con infecciones respiratorias y tienen insuficiencia cardíaca. Hemos visto mucho. Y eso es lamentable, doctor, porque de verdad reconocemos que este virus que cambió al mundo en el antes y el después de ese virus, porque bueno, tuvimos en aquellos tiempos la gripe española, la fiebre amarilla, todo esto, pero esto ha sido la barbaridad de la barbaridad. Todo ese montón de efectos secundarios, luego todo ese montón de variantes, todavía ahorita hay otra más, ¿no? Pero todo es COVID, ¿no? Todo es COVID. Yo particularmente no soy médico, pues tengo una opinión muy personal como profesional de que no todo es COVID. Ya nosotros estamos viendo de que hay, claro, también sabemos que hay patologías de fondo, lo que se llama de base, etcétera, que se agravan con la enfermedad, pero hay otras que simplemente están allí, doctor, ¿no? Y causan las consecuencias que te van a traer en un momento determinado, pero de una vez, ¡pum!, es COVID. Sí, de hecho el derrotero, por decirlo así, en que estamos metidos en el tema de las enfermedades cardiovasculares, se refiere a que no hemos podido hacer el control de la afección, de la historia en los capítulos de inicio. Y eso no solamente en los países del tercer mundo, en los países del primer mundo también. Porque precisamente se tienen que hacer campañas en donde se puedan identificar los pacientes en etapa inicial y poder tratarlos. Entonces, hasta ahora hemos visto, me imagino que me van a invitar para otros programas, ¿verdad? Claro, doctor, señora, qué fácil. Pero hemos visto la historia inicial y la historia final. Y hay los capítulos del medio que vamos a seguir viendo, ¿verdad? No, y capaz. Pero, disculpa, Sí. no queremos llegar a la insuficiencia cardíaca. Ni Y lo tenemos queremos. nuevas herramientas para diagnosticar. Cerrar, doctor, en cuanto, sin dar por supuesto ningún nombre en específico, pero sí saber que hay grandes adelantos desde el punto de vista farmacológico en estos tiempos, en toda la rama de la medicina, pero sobre todo en cardiología, para que este tipo de patologías, cualquiera, bien sean arritmia, etcétera, pero sobre todo ahorita que estamos en el tema de insuficiencia cardíaca y las diferentes etapas, la farmacología ha traído muy buenas
iniciativas para efecto de poder atacar alguna de estas situaciones, ¿no? Sí, de hecho el avance en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca se está basando últimamente en controlar los marcadores metabólicos del daño del miocardio. Exacto. No antes, que se trataba básicamente de una visión farmacológica mecánica. Ya lo estamos viendo más desde el punto de vista metabólico. Hay fármacos para eso, algunos no están disponibles acá, pero están cerca. Yo quiero que los pacientes se acerquen a las consultas para que puedan recibir la orientación adecuada. No, doctor, de verdad yo le agradezco mucho y quiero decirle que el doctor forma parte del equipo médico del hospital, de esta clínica, pues en Nayeli. Saludar al doctor Maglio, saludar a mi querido hermano José, darle gracias pues al gran arquitecto del universo por darnos vida y salud y permitirnos seguir trabajando. El doctor pues forma parte de este equipo, tiene su consultorio aquí, ve acá, de lunes, miércoles, viernes, creo que es su consulta. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Y es importante, miren, yo sigo insistiendo, la razón de estos programas es crear conciencia. Con las diferentes ramas del saber que hemos tocado aquí, tremendos especialistas, seguiremos haciéndolo con todo el gusto del mundo. Desde Cabima. Cabima tiene extraordinario médico en todas las ramas de la medicina. Extraordinario, increíble, increíble. Un día esto haremos, por cierto, con Dionisio, una historia ya como cronista de aquellos grandes médicos que marcaron la vida de todos nosotros. Pero decirles que insistimos, no se automedique, no cometa esos errores. Ante esto que ha sido tan pedagógico el doctor en el primer programa y ahora en este, creo que hay material suficiente como para entender cuándo tenemos que prender las alarmas, estar pila y decir, voy a que el cardiólogo mejor, voy a revisarme, y simple y llanamente pues para eso Dios nos da la vida de la salud, nos pone estos instrumentos para que nosotros en todo caso podamos tener tranquilidad y ser atendidos con tiempo. Así que agradezco, doctor, de verdad que sí, el hecho pues de este tremendo programa. El primero hablamos sobre el tema de la hipertensión. Como consecuencia de la hipertensión estamos hablando en de lo que es la insuficiencia cardíaca, y en el nombre de Dios pues que sean pocos los que lleguen a esa etapa de la novela, de la película. Esa es la idea pues de la cardiología. Así que bueno, nos vemos en un próximo programa de Punto de Vista.